Exposición de civismo, la justicia. Nombre de los integrantes. ¿Qué es injusticia? El término injusticia se refiere generalmente a la ilegalidad, a la negligencia, a la mala conducta o al abuso que no ha sido corregido, o bien sancionado por el sistema legal y o judicial, y también al no respeto por los derechos, tanto de los individuos como de la sociedad en conjunto. Así la injusticia es el beneficio de algunos en pos del perjuicio de otros. La injusticia no aparece solamente en la ley y en el cumplimiento de esta, sino en el día a día, cuando algunos de los valores como el respeto, la verdad, el amor, el prójimo, la solidaridad o la ética no se toman en cuenta y son dejados de lado. Por lo tanto, un cambio de actitud ante pequeñas o grandes situaciones que nos parecen injustas será el único camino hacia el logro de sólidas estructuras de justicia. Ese es de Keynes. Ahora viene Kenley, que lo espere, dice. Tipos de injusticia. Discriminación es la segregación de una persona o un grupo de personas por su color de piel, sus creencias, origen o sexo. Desigualdad. Genera situaciones en las cuales un grupo privilegiado controla, monopoliza o limita el acceso a la educación, al trabajo, a los servicios, a la atención sanitaria o a oportunidades de distinta índole. Violencia de género. La violencia de género se caracteriza por estar dirigida hacia una persona o un grupo de personas debido a su sexo. Trata de personas. La trata de personas se refiere al tráfico o comercio de seres humanos. Es considerada una práctica ilegal y penada a nivel internacional. Explotación laboral. La explotación laboral supone la vulnerabilidad a distintos niveles de los derechos de los trabajadores. Esta parte le tocaba a Mateo. Bueno, sáltenla y continúen ustedes y después y le avisen, ¿verdad? A él. Ejemplos de injusticia por no aplicación de leyes. El enriquecimiento de los políticos más allá del ejercicio de su profesión es un acto injusto. Este sentido, si una persona ha cometido un crimen y por cualquier motivo no llega a ser juzgado, entonces se está ante una injusticia. La aplicación diferente de la ley para uno u otro habitante es una injusticia. Si un alumno se copia en un examen de otro y a la hora de recibir las notas tiene la misma que él, sin distinción del docente, se está ante una injusticia. El fraude electoral es un caso típico de injusticia. En cualquier ámbito, en un ámbito tan cotidiano como una fila, es injusto ponerse en un lugar que no sea el último. Esto prueba que la injusticia no ocurre solamente en el ámbito público e institucional. Cuando los estados violan los derechos humanos de los habitantes de un país, prohibiendo al mismo tiempo toda posibilidad de queja o pedido de auxilio, se está produciendo uno de los más graves actos de injusticia. Las deudas impagas son injusticias y en muchas ocasiones el procedimiento judicial ante ellas es muy lento. Las coimas, negociaciones privadas entre agentes de tránsito y particulares para evitar las multas, son ejemplos muy claros de injusticias. En cualquier deporte o juego, hacer trampa constituye una injusticia. Eso es todo, muchachos. Sí. Ok. Bien, entonces este es el último grupo, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen de todos los grupos que expusieron.
Nosotros en los grupos, ¿verdad, muchachos? Hablamos de temas como la justicia, el derecho, las leyes, la política, el bien, el mal, y ahorita terminamos con la injusticia. Y vamos a hacerlo de una forma ordenada, el resumen, ¿verdad? Vamos a partir de la política. ¿Por qué partimos de la política? Porque la política nace del conjunto de personas que viven entre sí, a lo que nosotros llamamos como sociedad. La política, ¿verdad? Tiene, como expusían el grupo en ese entonces, tiene un objetivo principal que es el bien común, es decir, el bien para todos. Y hacemos la aclaración, ¿verdad? Que no es tener lo mismo, porque no sería justo, ya que estamos hablando del término de justicia, que Julián pueda trabajar, perdón, que yo pueda trabajar para comprarme un iPhone 12 y que Julián no tenga derecho a trabajar, ¿verdad? Claro, ustedes me dirán, profesor, pero hoy porque Julián es pequeño, pero suponiendo que Julián fuera adulto, él tendría las mismas posibilidades que trabajar que yo para poder comprar lo que nosotros querramos, ¿verdad? Y así él es más boludo que yo y no quiere trabajar, esos son otros 100 pesos. Pero la política supone el bien para todos nosotros, ¿verdad? O sea, es decir, lo mismo en cuanto a lo equitativo, que cada quien se esfuerce por tener lo que uno quiere. Y eso, ¿verdad? Nosotros lo practicamos dentro de la sociedad, o sea, el bien común es el bien para mí y para los que me rodean. De ahí que nace el derecho, que el derecho nosotros decíamos, y en la exposición también lo hablaron, que el derecho es las normas que rigen la conducta del hombre, ¿verdad? Y que la sanciona en caso del incumplimiento. Obviamente, al nosotros vivir en una sociedad, en un grupo de personas, donde hay diferentes pensamientos, donde hay diferentes caracteres, donde hay diferentes maneras de reaccionar, y ustedes lo pueden ver, ¿verdad? En su sección, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un docente le llamaba la atención a un alumno porque estaba hablando, hay alumnos que le hacían caso, está bien, profesor, pues ya se callaban. Hay otros alumnos que reaccionaban muy, muy a lo brusco, profesor, pero si yo no soy, profesor, pero si el otro, profesor. Entonces, ante esa diversidad de caracteres, muchachos, era necesario establecer un derecho. ¿Para qué el derecho? Para que todos pues podamos comportarnos de una manera ordenada y, y sancionarnos en el caso del incumplimiento, que ahí es donde entra en juego la justicia, porque la justicia es el factor principal que se encarga de verificar que las leyes del derecho se cumplan y es la que se encarga de sancionar las que no se cumplan, ¿verdad? Eso es la justicia. Y de ahí que nosotros derivemos dos cosas importantes, ¿verdad? Dentro de esas dos cosas hay muchas, pero las dos más importantes, el bien y el mal. Nosotros como ciudadanos, como personas, debemos de saber qué cosas son buenas, qué cosas son malas. Poníamos el ejemplo, ¿verdad? Yo no puedo decir, voy a robar para darle de comer a los pobres, porque aunque haga una buena obra con el dinero que me robé, el hecho de robármelo ya deja de hacerlo bueno. Eh, Les ponía el ejemplo, ¿verdad? De este personaje de Robin Hood que robaba para darle a los pobres y se tenía como un héroe. Quizás la hazaña, darle comer a los pobres era admirable, pero el hecho de robarle a los que tenían, no. Porque nosotros no podemos caer en eso, ¿verdad? Porque entonces uno diría, voy a robar por necesidad, y por necesidad uno no va a robar. Entonces, estas cositas de saber qué es bueno y saber qué es malo, yo debo de tenerlas muy en clara, ¿verdad? Porque hay una sociedad en la que yo vivo y una sociedad en la que yo me desenvuelvo. Y si obviamente yo vengo y le pego a Bernabé, pues voy a crear un conflicto y vamos a irnos a un proceso judicial donde a mí me van a tener que hacer pagar una sanción, y eso ya otro rollo, pero el objetivo era poder establecer la paz, ¿verdad? Poder establecer un orden y poder solucionar conflictos. De ahí que por último tendríamos el tema de la injusticia. ¿Por qué nosotros tocamos el tema de la injusticia como un tema de exposición? Porque a veces es muy común que nosotros seamos injustos, no malos, ¿verdad? Pero sí injustos, y hasta como que lo llegamos a hacer hasta cotidianamente, uno sin querer queriendo, como diría el Chavo. ¿Por qué? Porque suponiendo, vamos a poner un ejemplo en la sección, ¿verdad?
en la sección vamos a una prueba y no estudiamos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer si no estudiar? A copiarme. ¿Eso es justo? Eso no es justo. Por ejemplo, si me encuentro un lapicero mal parqueado en el piso, ¿qué es lo que yo hago? Pues lo agarro y Dárselo a su dueño. bueno, ese sería lo ideal, pero si el lapicero me gustó y miro que nadie Nos reclamó, pelamos, lo pelamos. Clásico de exactamente, nosotros. entonces esas cosas es las que nosotros, a ver, esas cosas son injustas porque el lapicero tiene un dueño, aunque esté en el suelo y aunque el dueño no se haya dado cuenta. Y eso nosotros lo vamos Que sea practicando uno de marca, profe, y a uno se lo pela. por eso mismo. Entonces, esas cositas nosotros debemos de irlas puliendo, ¿verdad? No porque el resto lo haga, yo lo debo de hacer. Más adelante, cuando ustedes estén grandes, se van a dar cuenta que la injusticia, cuando uno la hace, se vuelve cómoda, pero cuando a uno se la hacen, se vuelve muy incómoda. Les pongo un ejemplo, ¿verdad? Eh, nosotros quisiéramos, por ejemplo, tener un celular bueno y barato, ¿verdad? Y uno dice, un celular robado, un celular que vale $200, robado lo haya en $50. Y ahí, Entonces, profe, mire, si usted se le encuentra, eso no es robar. Usted se le encontró, se le encontró. Y ahí nomás se lo va a llevar a su casa. bueno, si yo Profe, algo encuentro, así me pasó, profe. No, no me pasó. Vino un hombre, profe, se parecía cara de ladrón o algo así, profe. Vino aquí, estaba vendiendo un teléfono, creo que era a 10 y lo estaba vendiendo a 500 pesos, profe. Oye, eso, Serio, oye, eso. era robado. exactamente. Ahorita, Usado. me puso un ejemplo muy particular. ¿Qué pasa si yo me encuentro un teléfono en la calle? Simple, lo dejo encendido, esperar a que llamen para que su dueño lo reclame. ¿Por qué? Porque a ellos les costó ese teléfono. Aunque sea un teléfono que a mí me encante, yo debo de practicar la justicia. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía, ¿verdad? Porque si yo la hago, no, se me vuelve cómoda, pero si a mí me la hacen, se vuelve incómoda. Si yo me encuentro un teléfono ahí tirado y no sé de quién es, me lo he hecho y ya ando a un teléfono bonito. Pero si a mí se me llegase a perder el teléfono y yo no lo encuentro, para mí se va a volver incómodo. Eso fue una O vez sea, que me pasó a mí, profe. Yo exactamente. dejé el celular en una tienda y ahí me lo pelaron y yo estaba como loco yo buscándolo. Entonces, es lo que les digo, cuando nosotros practicamos la injusticia es súper cómodo, pero cuando nos toca vivirla es incómodo. Y como les digo, ustedes, El es karma, cierto, pues. ustedes están en séptimo grado, pero un día ustedes van a pasar a ser universitarios, en el futuro van a ser adultos y van a tenerla que practicar, ¿verdad? Entonces, estas exposiciones nos tienen que dejar una u otra lección para aprender a vivir en sociedad. Yo les decía antes de iniciarlo de las exposiciones que un ciudadano cívico, aquel que practica valores, aquel que practica principios, bueno, sí, eso, un ciudadano que practica valores, que cumple la ley, que practica la justicia, que respeta las leyes, que sabe hacer el bien y que cuando hace el mal aprende a pedir perdón, aprende a asumir su responsabilidad y a pedir perdón. Y eso debemos de tenerlo muy en claro, ¿verdad? Cuando uno comete una irresponsabilidad o cuando uno dice o hace algo que quizás no era tan bueno, uno debe de aprender a pedir perdón, ¿verdad? Porque nosotros no somos perfectos, o sea, nosotros somos seres humanos que cometemos errores y qué sé yo, ¿verdad? El día de mañana yo puedo ofender a alguien y decirle vos sos un hijo de la tal por cual y puedo ofender a esa persona. Entonces, quizá en el momento del enojo me dejé llevar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace un ciudadano que sabe cumplir con los valores? Pide Nosotros perdón. como nicaragüenses respetamos todo. Entonces Pero en pide, la vida real nos pelamos todo y no obedecemos. entonces una persona pide perdón por haber ofendido, ¿verdad? Una persona asume su responsabilidad, reconoce que emitió una ofensa y pide perdón. De ahí es donde nosotros aprendemos a practicar en paz, ¿verdad? Porque, ok, si la otra persona se molestó porque vos le dijiste hijo de la tal por cual, y después entre los dos se odian a muerte y que te voy a agarrar y que te voy a... Y pareciera mentira, Puño cerrado, profe. pero esa es una realidad que se vive, por ejemplo, entre los grupos pandilleros.
entre los grupos pandilleros, pareciera mentira, pero entre cosas tontas ellos se tienen odio. Por ejemplo, yo conocí el caso de dos pandillas que se odiaban a muerte porque el líder de una pandilla enamoró al líder a la hermana, perdón, del líder de otra pandilla. Uy, Y con ello se desató se desató la balacera ahí, se profe, desató a piedrazo. una rencilla y incluso hasta hubieron muertos dentro de esas rencillas. Entonces yo me pregunto, A balacera fue, ¿verdad, profe? A machetazo y eso. y todo eso. Entonces yo me pregunto, A ¿por qué el ser piedrazo. humano, por qué el Sí, ser hombre. humano va a permitir a llegar a extremos tan así de odiar a alguien cuando podemos evitar eso aprendiendo a pedir perdón? O sea, es parte de Profe. nuestra Ey, responsabilidad. pero, profe, algunas veces cuando es algo serio uno se arma ahí, profe. Por eso, cuando algo serio también hay que aprender a hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos optando ¿por qué? Por la paz. Si fueran cosas serias, entonces todo el mundo viviríamos en guerra, más de las que ya hay. Entonces, es lo que vuelvo y repito, ahí es donde entramos en juego nosotros, para aprender a hacer política, para aprender a hacer el bien, para aprender a ser responsables. Ramón, ¿vas a decir algo? Sí, profe, mire, profe, yo vivo en un barrio, profe, en las Malvinas, y a cada rato se viven agarrando con la pega, con el España, y por pura paja. Exactamente. Pajada, Entonces eso es verdad, muchachos. En muchos barrios de Managua, y por ejemplo, uno no es por denigrar el barrio, pero son barrios que llevan historia y son muy peligrosos. Por ejemplo, el Reparto Chic en Managua. El Reparto Chic es un barrio peligroso donde hay varias pandillas y entre ellas se ven matando. ¿Y por qué se ven matando? Por nada. El barrio de Metro, profe. Entonces, Solo entra uno y sale corriendo de ahí. exactamente. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto no es mencionar el barrio, ¿verdad? No es eso. Sino no la gente, profe, sino la gente que vive por ahí. Sino el problema es la gente, porque ¿quién dice que el Reparto Chic el día de mañana no puede ser un barrio sano? Se puede, claro que se puede, pero ¿por qué? ¿Dónde está el detalle? En las personas. Aprender a practicar valores, es por lo mismo, ¿verdad? Es cierto, voy a poner el ejemplo que les decía, que un chavalo enamoró a la hermana del líder de otra pandilla, está bien, pues, o sea, si al otro no le pareció, ahí la dejamos, pues, ya no seguimos nada y hasta ahí llega, pero, no, uno se decía, el otro se decía, hasta que se terminaron agarrando y hubieron 3 muertos, entonces, no es necesario llegar a eso, muchachos, y ustedes desde ahorita de aprender a practicarlo. Y yo se los digo, un ejemplo así general en la sociedad, pero a veces en las secciones pasan, tal vez ahorita porque a todos nos separa una pantalla. Pero uno lo disfruta, profe, cuando se están dando, ¿no? Pero en las secciones, ¿qué pasaba? Te quedaban viendo mal, ¿y qué fue? Dale, ¿qué? Y de la nada se comenzaban a cuadrar. A mí me daba risa cuando alumnos se hacían mala cara, y solo porque se hacían mala cara se comenzaban a pelear. ¿Y qué? Dale. Y aquel pleito, y es donde yo me preguntaba, o sea, ¿por qué nos vamos a pelear? Porque eso es pajera de nosotros, profe. Está bien, si vas a pelear por defenderte de alguien que te está haciendo daño, tenés todo el derecho a defenderte. Pero solo hiciste mala cara. Entonces ahí es donde vengo y volvemos a retomar lo de las exposiciones, muchachos. Ahí es donde tenemos que practicar principios, responsabilidades, y esto aplica en todo. Esto aplica en mujeres, en niños, en ancianos, en hombres, e incluso esto también aplica en personas y creo que en la exposición lo decían, ¿verdad? Hablaban de la violencia de género. A veces hay personas que sufren violencia solo porque tienen una preferencia sexual hacia otra persona que quizás es de su mismo sexo, quizás pues un gusto. Es cierto, profesor. Y también, es verdad, profe, cierto eso. Y también eso hay que respetarlo. O sea, no porque está bien, si yo no estoy de acuerdo con ello, tengo toda la libertad de no estarlo. Pero ya llegar al punto de golpear a alguien, y aquí, por ejemplo, el año pasado se dio un caso en el mercado Roberto Wambe donde golpearon a un hombre porque era homosexual. Entonces ahí es donde tenemos que entrar. Cuno, profe, Cuno. ¿Usted conoce a Cuno? Sí. Bueno. Entonces ahí es donde vengo y les digo, ¿verdad? Que nosotros debemos de aprender a practicar los valores. O sea, si a mí en qué me afecta que una persona tenga preferencia sexual por otra persona, en nada.
en nada, o sea, está bien, pues, si yo no estoy de acuerdo, pero debo de aprender a respetar eso. No se justifica la violencia contra estas personas solo porque sí. Porque entonces si nos ponemos a golpear a la gente porque tiene preferencia por otro tipo de persona, pues golpeemos a las mujeres por ser mujeres, golpeemos a los niños por ser niños, golpeemos a los ancianos por ser ancianos. Y ¿Tiene ahí, profe, lógica? todo, pues. No tiene lógica. Por eso vuelvo y repito, ¿verdad? Nosotros debemos de aprender a practicar valores y principios, no solo con los que me caen bien, también con los que me caen mal, también con los que piensan diferente que yo. O sea, debemos de aprender a ir practicándolo, porque qué fácil es, ¿verdad? Que yo quiera, que yo respete, que yo estime a un amigo, pero qué difícil es que yo respete a alguien que es mi enemigo, o sea, a alguien con el que me llevo mal. Entonces Hasta con los hermanos, ahí profe. es cierto, y a veces no solo con los amigos, a veces con los hermanos. Los que tienen hermanos no me van a dejar mentir, a veces Uy, eso es horrible, profe. entre ustedes Un mismos se hermano, matan. sí. Y ¡La entonces chimbiadera! ahí es donde Hasta entra, con sangre todo, profe, nos damos aquí. calmate, relájate, Bernabé, no seas tan intenso, Bernabé. Y Entonces, es al revés, que Adrenalina, le hacen profe. a Berna. Así vuelvo va. y repito, ¿verdad? Aprendamos a practicar valores. A veces a uno lo toman, y eso es lo triste, ¿verdad? Que a uno lo toman por tonto por ser una persona, pues, que no busca problemas, que no busca pleito, que no anda, lo toman por tonto, pero no, realmente uno trata de practicar Evitar, el bien, de hacer lo mejor que uno puede evitar hacer los por la males. sociedad. Hacer la paz, profe. Entre ellos. Exactamente. Entonces, quedamos claro, ¿verdad? Con esto de las exposiciones, ¿verdad? Sí, sí. No hay duda. Ah, Ramón, profe, lo mordió un perro, dice. Lo han inflamado, dice el ciego. Entonces, no hay ninguna duda. No. Bien, entonces vamos a dejar la clase.